Yo soy cirujano plástico, desde como ven aquí, 1983, y después entré en la cuestión de la nutrición desde el 2001. En el 2001, ¿por qué entré yo en esta cuestión de la nutrición siendo cirujano plástico? Bueno, porque por azares del destino, en una ocasión iba yo a un congreso de cirugía plástica y íbamos a eventos y todo, y junto de mí estaba un maestro en el camión con un maestro de cirugía plástica y un buen amigo, que en paz descanse, el doctor Pepe Zúñiga, de La Paz. Entonces, tanto él tenía una hija con problemas de obesidad y etcétera, y sabía que yo tenía algunos antecedentes en mi vida, como de mi familia, sobre todo paterna y materna también, de enfermedades crónicas y degenerativas. Entonces, bueno, llegamos al restaurante, nos fuimos a servir, íbamos a desayunar. Entonces, según yo, comía yo muy sano. Como algunas de ustedes a veces me dicen, ¿no? Yo como bien, como esto, o la gente, ¿no? Siempre que hablamos algo de nutrición, hay un poquito de defensa. Hay un poquito de yo como bien, no se metan con esto en mi vida, cosas así, diferentes aspectos, las personas. Yo no fue así, pero según yo, comía yo muy bien. Entonces nos servimos y yo me serví un platito de cereales, un platito de frutas, de melón, sandía, papaya y un jugo de naranja. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Estás comiendo muy mal. ¿Ustedes cómo ven ese desayuno? ¿Cómo lo calificarían? Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Bien. ¿Tú? Sí. Bien. Y entonces a mí me llamó la atención, le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no tienes nada de proteínas ni tienes grasas. Y entonces yo, ok. Entonces vi cómo se servía él, que se servía su proteína de huevos y otras cosas. Y ahí fue mi primera llamada de atención. En esa semana del congreso, yo desayuné, comí y cené con él. Y en esa semana empecé a notar cambios impresionantes, porque yo empecé a dejar de que tenía sueño en las sesiones, me levantaba sin el despertador, me sentía yo muy bien, llena, satisfecha pero no llena, muchas cosas. Yo dije, caray, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo es posible tanto cambio en tan poco tiempo? Y allí, que la historia es larga, pero me conseguí el primer libro del doctor Barry Sears, que es un médico bioquímico de Estados Unidos, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, él está en Boston actualmente. Y entonces me dijo, Pepe me dice, hay cursos de certificación. Entonces yo empecé a buscar el libro, nunca lo encontré, etcétera, en la Ciudad de México, y era el primer libro del doctor. Y entonces, total, me fui a Guadalajara y allí llevé a cabo la certificación en la nutrición con ese sistema que se llama La Zona. Y desde entonces, desde el 2001, estoy trabajando en eso, porque estoy viendo y entendí mucho mejor la medicina y entiendo mucho mejor los efectos de la gente a quienes les hago una cirugía, tanto en su transoperatorio como en su evolución posoperatoria temprana y tardía. Porque algunas personas evolucionan, aunque hagas la misma técnica, de diferente manera, porque a una les dura la figura, a otras no, porque unas personas se inflaman más, otras menos, tantas cosas que me preguntaba yo y que encontré ahí la respuesta. Entonces he ligado las dos cosas y hasta el día de hoy manejo la cirugía plástica y la nutrición al mismo tiempo. Mis pacientes que opero generalmente entran, así decimos, entrar a la zona o cambiar la nutrición mínimo 4, 6 semanas antes, 6 meses, un año, según el grado de inflamación celular que tengan, buscando una buena evolución y que permanezcan en ese sitio de bienestar, al cual el doctor Barry Sears le llama la zona. Porque en Estados Unidos la gente que practica el atletismo, por ejemplo, y llega en primer lugar y dice, estuve en la zona. Entonces, estar en la zona es el momento óptimo, con el rendimiento máximo, y entonces él dice que quiere que uno esté
en la zona todo el tiempo. Entonces, para eso, bueno, vamos a hablar algunas cosas. ¿Me pones la siguiente, por favor? Y habitualmente, cuando hablamos de dieta, todo el mundo lo relaciona con la obesidad o con la desnutrición. En este caso, no. Vamos a hablar sobre las repercusiones que tiene en las enfermedades llamadas crónicas y degenerativas. Y para esto es importante entender las bases de la nutrición. Siendo o no siendo médicos, esta parte pues voy a tratar de ejemplificar lo más fácil posible, aunque no es tan fácil, es complejo porque hay muchas situaciones a nivel molecular o bioquímicas. La siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar de esa inflamación oculta, silenciosa, que empieza dentro de nuestras células sin que nos demos cuenta. Entonces, ¿a quién le duele la diabetes? ¿A quién le duele la hipertensión? ¿A quién le duele el cáncer? A nadie. Y de repente, entre otras cosas, de repente parece que brotara de un momento a otro. Pero no es así. Son cosas que vienen de mucho tiempo atrás, sin que nos demos cuenta, nuestras células se van modificando. Entonces, ya yo hubiese querido, a la edad de ustedes, yo empecé más tarde, como a los 47 años más o menos, y aún así pues he sentido un gran beneficio. Entonces, yo me voy más atrás. ¿Por qué no lo supe desde mi embarazo? Mis embarazos. Entonces, van a ver por qué. Bueno, entonces, la inflamación celular es el inicio del deterioro o envejecimiento prematuro. Fíjense bien, esta por ejemplo es una célula y las células tienen dentro muchos organelos, entre ellos las mitocondrias. Y entonces aquí tenemos el ejemplo de una mitocondria en una célula joven o saludable, ¿sí? Y aquí tenemos una mitocondria en una célula vieja. ¿Qué diferencia vemos? En la mitocondria se produce la energía para movernos, para estar a todo dar, ¿sí? Para que se lleven a cabo nuestras actividades muy bien. Entonces, cuando nuestras células están sanas y todo marcha bien, estamos produciendo en las mitocondrias, que hay alrededor de 2000 mitocondrias en cada célula, algo que se llama ATP. El ATP, representado aquí con puntitos verdes, es la energía. Y habrán oído de la oxidación celular y de los radicales libres. Entonces, los radicales libres son poquitos y la energía es mucha. Pero cuando no le damos el trato adecuado a nuestro organismo, a nuestras células, entonces estas envejecen prematuramente, llevándose a cabo la oxidación celular, y las mitocondrias envejecen muy rápido y no hay manera de sustituirlas tan rápido. Entonces aquí aumenta los radicales libres y disminuye la energía. Y en esto va pasando poco a poco y se va deteriorando la persona, unas más rápido que otras. ¿Y eso de qué va a depender? Bueno, no olvidar que hay dos factores, se llaman factor de transcripción de los genes, muy importantes en nuestro organismo. Uno de los factores es el NF-kappa beta. Y vamos a decir así, que es el malo. Y el otro es el AMP quinasa, que vamos a decir que es el bueno, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos formando buena AMP quinasa, vamos a formar una buena cantidad de ATP, nuestras mitocondrias las vamos a poder reproducir mucho más fácil, va a tener más energía y vamos a tener menos oxidación celular. Pero si lo que predomina es el NF-kappa beta, vamos a ir hacia el envejecimiento prematuro. No se les olvida. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. La que sigue. Entonces, ¿cómo vamos a detectar? ¿Cómo puedo yo saber qué grado de inflamación celular tengo? ¿Tendré poquito? ¿Tendré mucho? ¿Cómo son mis hábitos, no? A lo mejor uno está pensando que tiene los mejores hábitos nutricionales o de otro tipo y resulta que no es tanto, pero vamos a ver. Entonces, ¿cómo los podemos medir? Hay datos subjetivos. Los subjetivos son los que uno percibe y yo no los puedo medir. Entonces, y hay otros que son datos de laboratorio, de sangre.
Entonces vamos a ver los datos subjetivos. Ese se puede medir, bueno, tienes sobrepeso o tu cintura mide más de 90 centímetros y cuando se hace esa pregunta, lo primero que dice, ay, yo no entro en ese rango porque tengo 85, 88 y descartan de que estén con un problema inflamatorio. La cuestión es que no solo aplica a personas con obesidad, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Tienes antojo por carbohidratos y entonces ni siquiera sé cuáles son los carbohidratos. Vamos a ver, ¿no? Ok, seguimos. Sabemos que son, o sea, los pasteles y todo, pero no sabemos qué otro tipo de carbohidratos hay. Nos enfocamos en algunos. Tienes hambre a cada rato y eso también tiene que ver con los niños, no solamente con la gente adulta. ¿A que sí? Te sientes cansado después del ejercicio. Ay, ya no me quiero mover. Ya hice ejercicio, no hago nada en todo el día. Se te quiebran las uñas. Se te cae el cabello. Y empezamos, sí, pero es porque el shampoo que uso ahora, o el peine, o esto se me enreda, etc. ¿Tienes estreñimiento? Bueno, pensamos que todo el mundo tiene estreñimiento. O sea, estas son cosas que si empiezan a preguntarle a sus familiares, a sus amigas, van a ver que el 90% más tiene datos de ese tipo. Seguimos. Tienes sueño excesivo, te duermes a cada rato y para no dormirte tomas mucho café, muchos tés, muchos refrescos de cola. ¿Sí? Tienes dificultad para levantarte, tienes falta de concentración mental. ¿Cómo va tu bienestar, tu sensación de felicidad? ¿Te sientes deprimido, etcétera? Tienes dolor de cabeza, agotamiento, piel reseca. O sea, son 14 puntos que podemos ir analizando, pero con 3 que tengamos ya podemos decir que hay inicios de inflamación celular. Seguimos. Esos son los datos subjetivos, pero hay otros datos, dale otro clic, que se llaman los marcadores de la inflamación en la sangre. Oímos hablar de los triglicéridos, ¿verdad? Y pensamos que aumentan por las grasas. Pues van a ver que no es así. Los triglicéridos aumentan por la cantidad de azúcares que estamos comiendo. Y el HDL es el colesterol al cual llamamos el colesterol bueno, que es el cardioprotector. El LDL, vamos a decir que es el malo. Sin embargo, muchísima más gente, más del 50% de la gente que tiene problemas del corazón tiene un LDL normal. Entonces no es precisamente eso, pero la relación de los triglicéridos y el HDL o colesterol de alta densidad es muy importante esa relación. Debe de ser 2 o menos de 2. Por ejemplo, tener 100 de triglicéridos con 60 de HDL es menos de 1. Eso es lo ideal, o sea, tener una relación. Esto es un poquito difícil que yo se los explique al pie de la letra, pero se les va quedando la idea, ya es importante. La hemoglobina glicosilada, esa es muy importante, también es otro medidor, y la proporción del AAEPA. AA significa, no es Alcohólicos Anónimos, es ácido araquidónico, es un omega 6, es un ácido graso esencial. Se llaman ácidos grasos esenciales porque son indispensables para nuestra vida, pero nosotros no lo podemos producir, lo tenemos que comer. Entonces, el ácido araquidónico es un omega 6 que le podríamos llamar así como el malo de la película. Y el EPA es un omega 3. Entonces, de aquí del ácido araquidónico o omega 6 se van a derivar unas hormonas que se llaman eicosanoides, entre ellas unas se llaman leucotrienos, que vamos a ver que hacen daño. Y el EPA y el DHA, falta el otro, que son los omega 3, nos van a producir antiinflamación celular. ¿Ok? Seguimos. Entonces, la proporción triglicéridos HDL, lo ideal es que sea entre 1 y 2 o ideal todavía menor a 1.
¿Qué nos miden estos parámetros? Nos va a medir también cómo está el metabolismo de nuestro hígado. Cuando empieza a haber hígado graso, ¿han oído de eso? Bueno, se empieza a alterar este metabolismo y ahí tiene mucho que ver la insulina. La insulina, que es una hormona que se produce cuando comemos una cantidad X de azúcares, carbohidratos, no importa si es poquito o mucho carbohidratos, siempre vamos a producir insulina. Entonces es normal, pero no debemos de producir demasiado. Entre más alta esté la insulina, el hígado se va a dañar más, van a aumentar los niveles de triglicéridos y el colesterol bueno va a disminuir, y entonces esa desproporción nos habla de que hay daño del metabolismo. ¿La que sigue? Un paréntesis. Esta plática, bueno, fue diseñada más para médicos, por eso es un poco difícil explicar cada detallito, cada parámetro de cómo, de los niveles, de todo eso. ¿Pero van entendiendo un poco? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, son médicos. Ok. Saben de todo. La hemoglobina glicosilada, dice, o proteína glicosilada, se une alrededor al receptor AGE y activa. Cuando está alta la hemoglobina glicosilada, lo normal es de 4.9 a 5.1. En los diabéticos empieza a estar 6, 7, 8, 10, 11. Entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, hay más daño, obviamente, en las arterias y hay menor conducción del oxígeno a las células. Entonces, más rápido va a haber necrosis del dedito, problemas X, porque no puede llevar el oxígeno suficiente esa célula cuando está acaramelizada, vamos a decir así. Entonces, cuando aumenta la NF-kappa beta, porque está alta la hemoglobina glicosilada, porque está alta la insulina, porque estuvo alta la glucosa, entonces, ¿se acuerdan que les dije que la AMP quinasa es la buena o la mala? ¿Belén? ¿AMP quinasa es buena o mala? Buena, no buena. Les hablé de dos factores de transcripción. Les dije, uno, el NF-kappa beta nos va a causar problemas inflamatorios. La AMP quinasa nos va a ayudar a tener más energía, más mitocondrias, más ATP, etc. Entonces, entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, quiere decir que esto va a estar más bajo. Y entonces nuestra curación, cuando hay una inflamación, va a ser más lenta, ¿verdad? Y entonces, para la AMP quinasa necesitamos también los extractos de los polifenoles, que son antioxidantes, para producir más AMP quinasa. Entonces, cuando sabemos también, tan malo es tener alto como más bajo. Si tenemos menos de 4.9 es porque estamos haciendo una gran cantidad de cortisol por estrés, por demasiado ejercicio, por muchas cosas, por dietas equivocadas, y entonces esto se llama gluconeogénesis. ¿La que sigue? Y este es el otro parámetro que desafortunadamente no en todos los laboratorios lo hacen. En México lo pueden hacer en un laboratorio que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Es el único laboratorio en todo México, y eso es a través de que primero estaba en Ottawa, en Canadá, y mandamos la muestra de la sangre y nos tardaba un mes en regresar el resultado, un mes y medio. Después ya, por medio del doctor Barry Sears y una franquicia, se encuentra en Guadalajara. Entonces nosotros en Tabasco tomamos la muestra, la centrifugamos, nos mandan un kit, lo centrifugamos y el suerito lo mandamos a Guadalajara. Nos tardan 15 días hábiles en entregárnoslos. Y allí podemos ver la relación que hay entre el ácido araquidónico, que dijimos, ¿es el bueno o el malo? Bueno. El AA Bueno. es el malo. El ácido araquidónico omega 6, el AA,
es el malo, es el que nos va a producir problemas inflamatorios. Y el EPA es el bueno, ¿verdad? Sin embargo, los dos son necesarios, así como el colesterol bueno y malo, pero los dos son necesarios. No podemos estar sin los omega 6, porque los omega 6 nos van a proteger de un problema inicial, de un virus, de una bacteria, de una lesión. Los omega 6 se van a activar y nos van a producir ciertos tipos de hormonas llamadas eicosanoides, leucotrienos. Esto que les estoy diciendo es la base de todo el asunto. Entonces, los omega 6, ácido araquidónico, va a desencadenar la inflamación. Vamos a suponer que te entra un virus y entonces te da catarro, ¿sí? Y hay gente que dice, es que a mí cuando me da gripa me tumba, me tira, me da fiebre, tos, me tardo un mes y tengo que tomar un montón de cosas. Y hay gente que va a decir, a mí me da gripa y en 2 días ya no tengo nada. Su sistema inmunológico es diferente, está reaccionando distinto. Entonces, el ácido araquidónico inicia esa inflamación, pero, o sea, es una serie de factores, ¿no? Pero para que se resuelva esa inflamación, se requieren de los omega 3 que producen unas sustancias, hormonas llamadas resolvinas. Van a resolver el problema. Entonces, primero viene la inflamación normal, porque si no tuviésemos ácido araquidónico, no podemos vivir. En un momento te acabas, porque son presas las bacterias o los virus o todo eso. Entonces, no puedes. Entonces, hay que tener cierto nivel. Pero si el ácido araquidónico es muy alto y los omega 3 son muy bajos, como es el chapulín colorado, ¿quién podrá defendernos? O sea, vamos a tener una incapacidad para resolver ese problema inflamatorio. Como resultado de eso, viene una fibrosis de las células, como sucede con la cirrosis hepática, la arteriosclerosis, la fibrosis pulmonar, ¿sí? Quística, es decir, muchas enfermedades se van agravando y no se resuelve la inflamación y se convierte en una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, nuestro organismo debe estar preparado para cualquier eventualidad que exista en nuestra vida y que nuestro mismo cuerpo pueda reparar ese daño o con muy poca ayuda. Cuando esta inflamación aumenta por incapacidad de nuestro cuerpo de resolverla, es cuando estamos necesitando antiinflamatorios, analgésicos, corticosteroides, antibióticos, pero todo eso, a la vez de que nos puede ayudar, si se prolongan, entonces van a causar un retraso también en la recuperación de nuestras células. ¿Han visto cómo hay gente que se perpetúa con el medicamento y no progresa? Para bien, pero a la larga, todos los medicamentos nos van a producir un efecto indeseable. ¿Por qué? Porque ocurre como si envenenaran a nuestras mitocondrias y entonces afectan la AMP quinasa y afectan el ATP y se produce más oxidación celular. Entonces no es lo mismo que en un momento dado tomes algo, pero tú te defiendas con lo que vamos a hablar ahora y se resuelva, a que se vuelva eso una inflamación celular crónica con enfermedad crónica degenerativa. Dime una enfermedad crónica, la que se te ocurra. De las que sepas, de las que sea. Regálame agua, por favor. Ahí arriba. Ajá. Invéntame una. La diabetes, dime otra. Dime otra, María. La obesidad puede ser, ¿no? ¿Mm? La obesidad. También la obesidad, ya dijo ella. Esclerosis múltiple. ¿Otra? ¿Otra? Hipertensión. Hipertensión. O sea, todas las enfermedades son cardiovasculares, neurológicas, inmunológicas.
Entonces, que les quede claro, vamos a repetir. Si te hicieras el examen y este sale alto y este muy bajo, entonces estamos hablando de que hay una inflamación celular. Entonces se van a producir unos niveles de unas sustancias que se llaman citocinas, que son proteínas inflamatorias liberadas por las células que ya están malas, porque está alto el NF-kappa beta, que es el malo. La MP quinasa es la buena, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, obviamente no queremos esto. Queremos tener un balance entre los omega 6 y los omega 3, entre 1.3 y 3, o 3.6, bueno, pero este está bueno. Vamos a ver un poquito sobre ese examen. Entonces, se le conoce como rango AA-EPA. Lo ideal es 1.5. ¿Por qué? Si podemos ver aquí en el morado, ahí dice EPA, ¿verdad? Bueno, dice 6%. Ese es el nivel ideal que debemos de tener cuando nos hacen el examen de lo que se detecte, de tener 6% de EPA, que es un omega 3. Y el otro omega 3 es el DHA, que debe estar en 7%. El ácido araquidónico, omega 6, debe estar en 9, y el DGLA, que es también omega 6, en 3%. Esas son las cifras ideales. Es muy difícil mantener un rango bien nivelado si nuestros hábitos son pésimos. ¿Ok? Entonces, pónmela aquí. Entonces, ¿cómo nos mandan la hoja del examen? Así. Si nuestra barra morada está en el verde, está aquí entre 1 y 3, ese es el ideal, que tuviésemos esas cifras. ¿Por qué? Porque 9 entre 6 a 1.5, ¿verdad? Eso es el ideal. Pero en Estados Unidos, más o menos la proporción que la gente guarda es entre el 15 y el 18 de nivel. Y nosotros los mexicanos también andamos con niveles muy altos. No sé en otras partes, pero generalmente las mediciones que más se hacen, pues porque se hacen más los exámenes allá y todo, pero no necesitamos además exactamente el examen. Si yo les hago el interrogatorio, si veo cómo está el abdomen, si veo cómo trabajan, cómo es su conducta, están enojados, se cansan, se deprimen, su concentración mental es mala, ¿qué voy a pensar? ¿Que está muy bien? No, ¿verdad? Entonces, empiecen a analizar y ven a la gente en la calle y les van viendo el tipo de anatomía de su cuerpo. Si están gorditos, si están como, si han perdido mucha masa muscular, si van enojados, si poco sonríen, te contestan mal. Analícenlos. Y van viendo cómo va la gente. Entonces, eso es un problema muy serio porque nuestra población se está enfermando muy rápido. Y se están enfermando los hijos muchas veces antes que los padres. Eso es terrible. Piénsenlo lo que les estoy diciendo. La que sigue, bueno, entonces de más alto, más riesgo. Entonces, a mayor inflamación celular, ya se los dije, más problemas cardiovasculares, neurológicos o inmunológicos. Imagínense que una persona, en vez de tener 6% de EPA, tenga 0.44, o sea, no llega ni al 1. Y de ácido araquidónico, en vez de 9, tenga 15. ¿Qué quiere decir esto? Muy alto, muy bajo. Igual a inflamación celular. Y si el DHA está en 2.81 y ese está en 3.72, pues un desastre, ¿no? Estamos hablando, ponle otro ahí, omega 3 bajos, omega 6 altos, inflamación celular. Y ya probablemente con esas cifras ya no es silenciosa. Seguramente que ya hay síntomas, que ya hay una enfermedad como tal, ¿verdad? Pues son cifras muy disparadas. Ponme la anterior. Bueno, deja eso. Ok, entonces, quiero aclarar también
lo que les decía yo, sin omega 6 no podemos vivir. Cuando está muy alto, muy malo. Y si está muy bajo, es incompatible con la vida. Lo necesitamos. Pero si está muy alto, malo. Si está muy bajo, malo. Los omega 3 pueden estar muy bajos y la gente puede vivir, porque cuando tomas un omega 3, a lo mejor nunca en tu vida has comprado una pastilla, una cápsula de omega 3, ni has comido un salmón, ni un pescado, ni una merluza. Entonces, probablemente estén los niveles bajos y esto alto. Entonces, bueno, pero si tienes un estilo de comer favorable, saludable, eso te ayuda porque puede ser que no estén tan altos estos, aunque estos estén bajos. Pero ante un problema de omega 3 muy bajos, podemos vivir pero con mala calidad de vida, sustituidos por los antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, esteroides, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Seguro? Le voy a preguntar, voy a hacer examen al final. Si alguien que no come pescado ni nada, ¿lo puede sustituir con las Sí, pastillas? claro, claro, ¿Sería bueno? claro. ¿Sí? Sí, sí vale. Sí vale que te tomes tus cápsulas de omega 3, aunque no estés comiendo pescado. Porque quiero decirte que la gente que te dice, si yo como salmón 2 veces al mes, cada 15 días, no vale. O sea, qué bueno, sí, buena fuente de proteína, pero no te suple las cantidades ideales que necesitamos. Más aparte, te comes tu salmón, pero ya te comiste tu, qué sé yo, tu postrezote, tu refresco, el otro, la cantidad de azúcares en relación a tu pescado. Y si esa filete de pescado trae una dosis mínima, y aparte tiene que ser salmón salvaje, porque los que son de granja no tienen omega 3. ¿Por qué? Porque esos pescados no es que produzcan omega 3, sino que se comen las algas marinas gigantes que están en las profundidades del mar, y esas son las que tienen omega 3. Ajá. Entonces nosotros nos comemos esos peces y ahí vamos en la cadena alimenticia. Pero la cantidad y la contaminación actualmente de los mares hace difícil que nuestros peces que comemos, que están en el Super X, sean de calidad en cuanto a omega 3. Ahora, si no quieres tomar cápsulas, si no quieres tomar omega 3, pues vete a vivir a Okinawa o Alaska o posiblemente a Noruega y obtén un pescado de buena calidad y come todos los días de pescado. De lo contrario, sí te sugiero que tomes tus cápsulas. Decía el doctor Barry Sears, el autor de La Zona, que si todos en este mundo tomáramos omega 3 cápsulas, no alcanzarían los peces del mar. Entonces, yo considero que quienes podemos tomar omega 3 cápsula somos como un privilegio. Un privilegio. ¿La que sigue? Esta es una familia que llegó a mi consultorio, el papá, la mamá de 2 hijos, y entonces los dos, todos con un poco de sobrepeso y hasta ahí. Y con mucha sintomatología. El señor dijo, sí, a los 4 nos vamos a hacer el examen. Y le hicimos su examen a los 4. Entonces, para mí ha sido muy valioso porque se entienden muchas cosas. El señor de 41 años con un rango de inflamación de ¿cuánto me pueden decir? 16. Alto rango, alto riesgo. Ok. La señora, la madre de 50 años, un rango de Altísimo. alto también, ¿verdad? Más altito el señor. Ahora, pásame nada más la que sigue, una. Ahí. Aquí, hasta ahí. La hija, 15 años, 18.3. ¿Riesgo alto? Cualquiera podría decir que es una chamaca, que estaba chava, ¿para qué ella? Bueno, vamos a ver al niño, ¿qué sigue? De 8 años, 7 meses. ¿Cómo está la inflamación? 22.
tremendo, esto es tremendo. ¿Quién va a cuidar a esos padres si los hijos se enferman antes? Bueno, allá en mi tierra pues los hijos cuidan a los padres. Entonces eso está muy serio el asunto. Entonces tener 4.12 de DGLA es muy alto. Significa que hay seguramente problemas inmunológicos. Y entonces así, derivado de esto, se sacan varios perfiles de la inflamación, el cardioprotector, el inmunológico, el neurológico, muchos perfiles para ir viendo cómo está la persona. Pero lo más valioso pues es tener esto y interpretarlo, y pues para eso se necesita un poquito de saber cómo se hace, si lo quieres curar, cómo le bajas estas cifras, o por qué estos si están en 8.75, por qué todo está mal, pero este está altísimo y estos están por los suelos, bajísimos. Ese niño, ¿qué quiere decir? Que come, pero muy mal. Pero nos vamos a ir un poquito más atrás. ¿Qué cosa es importante? La anterior. No, la anterior. La anterior. ¿Qué importancia tiene eso? No. La anterior. Ay, estabas bien en el del hijo pequeño. Ahí. Eso tiene relación también con no solamente el niño cómo come. ¿Qué se les ocurriría pensar? ¿Vamos para atrás? Ejercicio. No, más para... No. La cultura. ¿Cómo comió la mamá durante el embarazo? ¿Qué comió? ¿Tuvo eclampsia, preeclampsia, diabetes gestacional? ¿El niño cómo nació? ¿Por parto? ¿Por canal vaginal? Que es bien importante el parto eutóxico, o sea, que nazca por el canal del parto para que el niño se trague las bacterias que están en la vagina de la mamá y empiece a hacer su microbiota. ¿Qué otra cosa tiene importancia? Como respiró, ¿qué leche le dieron al nacer? ¿Leche materna o ya no? Ya no se usa casi. Entonces le dan leche de fórmula. El niño no ha llegado a la cuna y ya le están dando su biberón. Al succionar con el biberón tan fácil, ya luego no quieren el seno materno. Pero el problema más horrible es que a la leche materna, por quererla igualar con la leche, la leche de fórmula, quererla igualar con la leche materna, que tiene un ácido, se llama ácido palmítico, no es igual ese ácido palmítico al de la palma que le están adicionando a la leche de los niños. Niños que están saliendo en poquitos años muy enfermos. El ácido palmítico es de lo peor. Es de la peor grasa que hay. Y es una grasa saturada. Entonces, ven cómo de allí ya el niño, desde que la mamá come un montón, desde que el niño nace con sobrepeso, etcétera, ya de allí, más todo lo demás, más que le empiezan a dar sus refresquitos desde temprano, más que les empiezan a dar sus dulcitos, de que no les enseñan nunca a comer una verdurita, ni de chiste comen un brócoli los niños, ni zanahoria, ni lechuga, ni espinacas, nada. Entonces, todo eso está ocasionando esto. ¿Sí? Seguimos. Entonces, esto ya se los había yo dicho un poquito. Y también que los omega 6 producen eicosanoides, hormonas inflamatorias. Y me paso a los omega 3 que producen las resolvinas de resolución. Esas fueron descubiertas por el doctor Serhan en Harvard hace unos pocos años, por ahí en 1999-2000, y entonces dice el doctor Barry Sears que cuando él se sentía solo gritando en la loma, que porque es muy difícil que la gente
entienda, crea y persevere haciendo cambios. Lo hacen un día, 2 y ya no lo hacen. Entonces, hacer estudios de esto a largo plazo es complicado, ¿sí? Entonces dice que cuando él ya se sentía súper desanimado, el doctor Serham descubre de los omega 3, el DHA, las resolinas, las protectinas y las maricinas, que resuelven la inflamación celular. Entonces ahí él toma como otro impulso a seguir con sus cosas. Entonces el problema no es solamente tener omega 6 altos, ya se los dije, sino que tener omega 3 bajos, porque si se inflama por algo el intestino, no hay manera. Si la inflamación no se resuelve, se convierte en una inflamación, en una enfermedad crónica. ¿Ok? Seguimos. Entonces, una lesión, vamos a poner te operan, X. Y entonces te inflamas porque es normal, el tejido se inflama, ustedes lo verán, que pacientes se inflaman más que otros. Se inflaman y entonces, si la persona tiene una buena respuesta resolutiva, se cura. Pero si la inflamación celular no se resolvió, entonces, porque hay una inflamación, ¿qué dice aquí? Léanlo en voz alta, por favor. Inducido. Es decir, la dieta te hace que no resuelvas tu inflamación y se convierte en una enfermedad crónica. ¿Ustedes han visitado algún familiar al hospital cuando se enferman? ¿Qué les llevan de regalito? ¿Qué les llevan? Galletitas, Donas. postrecitas, donas, ajá. Donas. ¿Verdad? ¿O qué le dan en su casa? La sopita, la gelatinita, el dulcecito, la fruta, juguitos. Pura azúcar. ¿Ustedes van y le llevan un caldito que tenga pollo y verduras? No. Entonces estamos aumentando la inflamación de esa persona y a los visitantes también. Por si fuera poco, ¿verdad? Entonces esto que les quede bien claro porque es la base de la curación de una persona o la perpetuación de la enfermedad. ¿Sí? ¿Sí, Mari? Seguimos. Entonces las 3 etapas son el bienestar, que ya ni nos acordamos luego cómo es sentirse súper bien. Luego viene la inflamación celular y ya luego la enfermedad crónica, porque hay una inflamación celular no resuelta. Seguimos. Entonces, si yo tengo interés en esto, si ya me hice mi examen, o aunque no me lo haya hecho, pero con lo que estoy oyendo y pienso que tengo una inflamación, entonces yo he de tener los omega 6 muy altos, los omega 3 muy bajos. ¿Qué puedo hacer para bajar los omega 6? ¿Y qué puedo hacer para aumentar los omega 3? Y buscar el equilibrio, ¿verdad? A ver, la que sigue. Entonces los omega 6 los podemos incrementar o los podemos bajar. ¿Con qué? Con la dieta. ¿Quieres estar enfermo? Con la dieta. ¿Quieres sanar? Con la dieta. O sea, ¿quieres aumentar tu inflamación? Fácil. Y no dije que aumentar de peso, ¿eh? Ven que no he manejado nada de eso porque esto está diseñado para estar saludables, no precisamente es una dieta baja kilos. Es que yo estoy delgada, ¿cómo me voy a poner? No me gusta bajar de peso. Pues no se trata de bajarte peso, sino de buscar la salud. Entonces, si queremos manejar los omega 6, si supongo que los tengo altos y los quiero bajar o los quiero tener normales, entonces necesito saber un poco de las proteínas, un poco de los carbohidratos y de las grasas. Y esto que son los que vemos en el plato, que se llaman macronutrientes, porque lo estamos viendo. Y dentro de esos van a ir los micros, que son las vitaminas y los minerales, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos que estudiar cuáles son las proteínas. Las medio sabemos. Cuáles son los carbohidratos y cuáles son las grasas. Pero no solo saberlas, sino saber cuáles son las mejores, las que necesitamos, ¿verdad? ¿La que sigue?
Pues vamos a empezar con las proteínas. ¿Para qué nos sirven las proteínas? ¿Para qué nos sirven las proteínas? Para mejorar el colesterol bueno. No. ¿Para qué nos sirven? Generar músculo. Para generar músculo, ¿qué más? Venenosa esto. No, pero no lo sé todo. Para que tengas proteínas. Para tener energía. Te da energía, pero Carbohidratos. no demasiada. Para que no se te caiga el pelo, para las uñas, para los huesos, para la sangre, para tus músculos, obviamente, ya dijimos, Sí. para tu piel, tus órganos. Encima. Sí, dependemos todo, o sea, no todo, mucho de la proteína. Y la proteína es el segundo componente estructural de nuestro cuerpo después del agua. Entonces, si quieres hacer una dieta vegetariana, obviamente te están faltando las proteínas en tu nutrición. Entonces, ¿cómo identificamos? Voy a un buffet y ¿cómo sé qué cosa es proteína? Pues todo lo que vuela, los pavos, las gallinas, el faisán, el X, todo lo que corre, las vacas, los venados, los cerdos, ¿sí? Pero también podemos hablar que las ranas, los conejos, todo lo que se mueve y se deja de mover porque nos vamos a comer, ¿sí? Los mariscos también, o sea, lo que vuela, lo que corre y lo que nada, ¿sí? No se les olvida. Entonces, la serpiente, pues también. Bueno, los chinos se comen hasta los insectos, ¿no? No hablemos de los chinos. Y también los derivados de los animales tienen proteína, como la leche, los huevos, o si actualmente que también hay proteína de suero en polvo, de los cuales hay que tener mucho cuidado porque vienen mezcladas con edulcorantes y vamos a hablar de eso también. Bueno, entonces, ¿cuál es la mejor leche que hay? No hay otra mejor, ¿eh? Aunque la madre coma mal. Bueno, debe de comer bien, Claro. pero la leche no está mal, aunque la madre coma mal, es mejor que le dé leche materna. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene DHA, que es un omega 3. Entonces la madre debe tomar también omega 3 para ayudarle. Ahora, el ácido araquidónico, el omega 6, vamos a suponer que fuese una madre muy disciplinada, hiciera todo bien, tuviese sus cifras bien y se hiciera cada 3 meses un rango. Si sacara bajo el ácido araquidónico, o en el tercer trimestre generalmente se le da yemita de huevo, se le da el huevo entero, porque la madre debe tener un poquito más alto en el tercer trimestre de las cifras normales de 9, puede tener 10, 10 y medio, es bueno. Y los niños también es bueno que tengan el ácido araquidónico omega 6 un poquito alto durante la infancia, no más hasta la adolescencia. Tiempo en que sí se les puede dar el huevo entero. Ya de la adolescencia para adelante, y sobre todo si los niños no le están cuidando su alimentación, están obesos y todo, pues no le vamos a dar la yema, ¿verdad? Bueno, es que no les he hablado de esa parte. Entonces vamos a escoger de proteínas la que tenga menos grasas saturadas, menos ácido araquidónico. Entonces vamos a comernos las claras de huevo. ¿Cuáles creen que son las mejores proteínas aquí? Yo la clara de huevo. ¿Mm? Yo diría. ¿Cuál? Clara de huevo. Las claras de huevo y la leche son las mejores proteínas, pero todavía es mejor la clara de huevo porque la leche te incrementa un poquito más la insulina y no queremos incrementar mucho la insulina. Entonces las claras de huevo son las mejores. Tienen un aminoácido esencial, se llama leucina, que ayuda a hacer masa muscular. Sin embargo, muchas claras de huevo sin comer vegetales no es saludable tampoco. Entonces hay que comer fibra fermentable, se los avanzo. Entonces tenemos el pollito sin piel. Si vamos a comer carne de res o de cerdo, magra, por favor, magra. ¿Sí? Salmoncito, otros pescados. Pero si ustedes se comen el pescado frito,
ya le fallaron. Porque ya vamos a ver también por qué. Síguele. Entonces, la lechita, si vamos a tomar un yogur, claro que no nos va a dar tiempo ahora, pero bueno, nos puede dar tiempo en otros días. Si alguna de casualidad se llegara a interesar de aprender a leer la información nutricional de la leche, del yogur, de cualquier producto, y entonces saber si sí les conviene o si no les conviene. ¿Sí? Entonces, no, a ver la anterior, creo que me faltó algo. Los quesos también, quesos bajos en grasa. ¿Por qué nos gustan tanto los quesos grasosos, los quesos duros y todo? ¿Por qué será? Porque tienen más sabor. Porque la grasa La grasa, le da el sabor a la comida. Todas las fritangas nos gustan. Y además dan saciedad. Entonces, si tú te comes una ensalada y no le agregas ni tantito aceite de oliva, si te comes un sándwich sin mayonesa, si te comes un pescado y no le pones nada de aceite de oliva encima ni nada, pues no te gusta igual, porque la grasa le da el sabor y te da saciedad. Cuando la grasita llega al estómago, se produce una hormona que va al hipotálamo y le dice: estamos llenos. Qué de cosas, ¿no? Entonces, ¿Qué es? ¿Ah, sí? y los quesos, no sé aquí, pero allá en México que se compra mucho el queso granel, así, deme tanto de esto, tanto de esto. Entonces los quesos, el queso panela, que es de los más bajos en grasas, pero, ¿cuál es el aquí? Bueno, ok. Pero si te lo dan a granel sin etiqueta, si no ves la etiqueta, no puedes leer realmente si es panela o tipo panela. Cuando dice tipo, quiere decir que no es. Entonces, hay muchísimas maneras de que se nos engañen en los supermercados y en la venta, ¿no? En la mercadotecnia. Hay muchísima gente que no le interesa si te va a caer bien ese producto o mal, si te va a enfermar o no. Lo que le interesa es vender. ¿Sí? Ok, seguimos. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Integral. Integral tampoco se vale. Entonces, las proteínas desfavorables son las que tienen mucha grasa. Las vísceras, la grasa de las carnes rojas, yemas de huevo, etc. Entonces debemos de evitarlo. ¿A qué sigue? Y vamos a pasar un poquito a los... ¿Ya se cansaron? No, sí. Fuentes de carbohidratos. Los carbohidratos, ¿cómo los vamos a identificar? Son los que vienen de la tierra. Todo lo que se siembra, todo lo que se recoge de la tierra es un carbohidrato, que es lo mismo que azúcar o glúcidos o hidratos de carbono. Cuando nosotros comemos cualquiera de estos, ya sea de los favorables o los desfavorables, van a pasar aquí, nuestro esófago, nuestro estómago, intestino, se absorbe, pasa al hígado, ¿verdad? Y luego de ahí a la sangre otra vez y se sube el azúcar en sangre, que se llama ¿cómo? Glucosa. Cuando te haces un laboratorio nunca te dice, tienes tantos carbohidratos, tienes tanto de glucosa. Según el carbohidrato que elegiste, tu azúcar va a estar más alta o normal o más baja. Y entonces la reacción al que haya el incremento de azúcar en la sangre es que el páncreas produzca una hormona que se llama insulina, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que escoger carbohidratos que tengan poca azúcar, a lo cual se le llama baja carga glicémica. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que nos va a llevar hacia la oxidación celular, a la elevación del NF-kappa beta, ¿sí? A que haya más ácido araquidónico
omega 6. Entonces tenemos que procurar, no podemos vivir sin insulina, pero no nos es beneficioso tenerla alta. ¿De acuerdo? Entonces, cargas glicémicas bajas. ¿Como cuáles? Como las verduras sobre todo y las frutas que tienen cáscara comestible. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los desfavorables? Dale otro clic porque aquí va a salir desfavorable. Ajá. Que tienen carga glicémica alta, cereales, harinas, pastas, dulces, alcoholes, carga glicémica alta. Igual a mucha insulina, igual a mayor inflamación celular, que empieza como con algo que se llama resistencia a la insulina, ¿ok? Que es, o hay gente que le llama también la prediabetes. Bueno, seguimos. Espérenme tantito porque yo siento como que una mosquita se me para Sí, Sí, es que hay una... y no me deja en paz. Sí, hay una... No sé dónde está. Véalo. Yo dije mi imaginación. No, es que está como que... hay una... Ok. Entonces es muy importante seleccionar los carbohidratos. Ujú. ¿Por qué vamos a seleccionar esos? Porque tienen... Ostras. Oye, va a avisar. No, sigue viva. Bien, porque tienen menos azúcares, tienen fibra, tienen antioxidantes, lo verde, lo rojo, lo amarillo, lo naranja nos habla de que hay antioxidantes. Y no tienen aceites vegetales refinados, no fueron procesados. Entonces, desfavorables, cereales, harinas, pastas, dulces, jugos, bla, bla, bla. Cargas glicémicas muy altas. Mucha elevación de la glucosa, mucha elevación de la insulina, mucho aumento de la inflamación celular, ¿sí? Entonces, vamos a elegir de preferencia las verduras, es lo que tienen, crudas, es lo que tiene más baja carga de azúcar. Le siguen las cocidas, pero las que traen almidón no, que son los tubérculos aquí. Pues se come mucho la papa, también allá, ¿no? Allá comemos mucho el camote, la yuca, otros también tubérculos, que nada es que esté prohibido, pero sabemos que tiene carga alta, vamos a comerlo así poquito para darle sabor a la comida. Y lo que tenga baja, pues mucho. Entre más carga glicémica baja esté, más vamos a comer. Más alta, menos. Muy alta, poquito. ¿Verdad? Ajá. Seguimos. Los jugos. Los zumos o jugos. Pues no a los zumos. Porque al comerte un zumo, estás exprimiendo, por lo menos para un vasito, como 3, 4 naranjas. Y te quita la fibra. Y le tiras la fibra, ¿verdad? Y luego tienes estreñimiento y te vas a comprar un cereal que tenga fibra, sintético. Entonces, tenemos que aprender y tiene carga de azúcar alta. Ok, seguimos. ¿Y tendrá la pasta, tendrá fibra? ¿La pasa? Sí. La pasta. Pasta. Uy. Pues no, claro que no. Ninguno de los carbohidratos blancos tiene, ni el pan, ni el arroz, ni el cereal, ni, ¿cómo se llama esto? Ni las pastas. Claro que eso no tiene fibra, no tiene antioxidantes, tienen aceites vegetales. Hay cereales que sí, pero porque los añaden aparte o porque... No, quizá porque te engañan. la avena, podríamos comer la avena No es mentira. cocida, Cocida. cruda ¿así no. natural no? No. Entonces cuando te venden las bolsitas... Si tú te comes una avena cruda, tiene una carga glicémica mucho más alta que una avena cocida. Pues Y sí. por eso la gente se lo come como para quitarse el hambre. Claro, eso se le echa, ¿no? Para quitarse el hambre ya lo vas a ver cómo funcionan los carbohidratos. Y si no, aunque te lo digan, ¿no comprendes? Ya me dices. Bueno, entonces, después de esto vamos a ver para qué nos sirven los carbohidratos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las grasas, esas pueden ser de los animales, vegetales naturales o refinadas. Es decir,
de líquidas las pasan a sólidas, semisólidas para que se puedan usar. Este refinamiento hace que sean muy negativas, ¿sí? Las grasas trans. Entonces, dale otro clic. Otro. Entonces, nos vamos a quedar de preferencia con las de medio. ¿Qué otra cosa está ocurriendo también con la mantequilla? Que también se le está adicionando el ácido palmítico. La Nutella también. Y así muchas cosas que están con grasas trans, con esta grasa malísima saturada. ¿Síguele? Entonces vamos a elegir aceite de oliva crudo. Bueno, muy bueno. Aguacate, excelente. Algunas nueces, olivas, ¿sí? Ok, pero tampoco nos vamos a comer una bolsa de nueces. Cuando hablamos por bloque, por comida, más o menos. ¿No? Ahí hablamos de nosotros con este sistema de bloques o raciones, ¿sí? Entonces tiene que ir de acuerdo con... ¿cómo? Yo soy de pistacho. No, pero sí, el pistacho me gusta mucho. Ok, bien. Entonces, ejemplos de opciones de grasas. Las yemas de huevo, de grasas malas. Son ricas en... ¿Qué dijimos que es el AA? ¿Omega qué? 6. Bien. Los aceites vegetales ricos en omega 6, como, pues yo aquí no les sé los nombres, pero allá el de girasol, el de patrona, el de palma, el de maíz, todos esos aceites vegetales que nos dicen, es que son buenísimos. Y como oímos, es vegetal, debe ser bueno, pues no, ¿verdad? Entonces, naturales, y además hay que ver el aceite de oliva, tal vez aquí no sé porque tienen muchísimos olivos, pero hay muchos aceites de oliva que traen grasas trans también. Aquí también. Entonces hay que leer. Oliva virgen extra, ese es el bueno. Pues hay que leer. Por eso. Y el de oliva está refinado. A veces yo de estar buscando me tardo más, pero estoy viendo las etiquetas, ¿sí? Entonces miren, en las pizzas, bollos, Nutellas, la mantequilla, la manteca de cerdo. ¿Qué pasa? Yo comiese de eso. En verano come. No, Que yo como de eso no como nada. Los bollos no me gustan, y la Nutella tampoco, y la pizza tampoco. No como. ¿En la pasta? Pero se hace 1000 años, pero se comía 2 veces a la semana. Sí, ¿Sabes? para comer ahí. Hoy, después de mes. Pero se desayunó sus huevitos con yema. Bueno, No, tampoco. es broma. Yo soy Huevito tampoco. Bueno, México creo que es el país donde más huevos se come. Ok. Entonces, recordando, si la dieta nos incrementa el ácido araquidónico, omega 6, la dieta también nos lo reduce. ¿Qué tenemos que evitar? Porque fíjense, ya hablamos de estos, y no hemos hablado de estos. El exceso de carbohidratos está incluido en la dieta. Si nos comemos la pasta, un pan, nos tomamos un refresco, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y el postre. Entonces, exceso de carbohidratos y refinados, glucosa alta, insulina alta, inflamación celular, ácido araquidónico alto, mayor producción de NF-kappa beta, mayor formación de citocinas, mayor oxidación celular, mayor riesgo inflamatorio. ¿Sí? Pero por todo eso te genera que también puedes tener mayor estrés. Porque se aumenta... Estrés oxidativo, pero también hay el estrés que puede ser por cuestiones tensionales, que tu jefe no te cae bien, que no te gusta tu trabajo, que te peleas con el novio, que te falte el dinero, que qué sé yo, muchas cosas La política y el mundo. que también, que aunque a veces son fáciles de resolver, en tu cabecita las agrandas terriblemente porque tienes
tus hormonas de la felicidad no están funcionando, ¿sí? Esa es una. Y también hay estrés por exceso de ejercicio, hay estrés alimenticio, hay muchos tipos de estrés que elevan el cortisol. Se eleva el cortisol, se eleva el azúcar en la sangre. Se eleva el azúcar, se eleva la insulina. Se eleva la insulina, se eleva el ácido araquidónico. Y hay eicosanoides malos y hay envejecimiento prematuro. ¿Sí? Es una cadenita. Bueno, tiempo. Voy a tomar agua. Párale. Ay, que de por sí se me seca la garganta aquí. ¿Quieres un Halls? No. Oxidativo. No. Aquí en España es muy seco, al menos para mí. Y hablando nada más. Bueno. Entonces, ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Atención, mucha atención, porque esa es la clave para que uno entienda como 1000 cosas. Bueno, vamos a hablar de la acción de la insulina. ¿Conocen? ¿Han oído hablar de la insulina? Yes. ¿Y han oído hablar del glucagón? No. ¿Tú sí? No. ¿Tú, Belén? ¿Has oído hablar del ¿Sabes glucagón? cuál es el glucagón? Una cosa que me suena, pero ¿O no glucagón? sabía. Glucagón. Bueno, entonces, el páncreas, que es este amarillito que está un poco detrás del estómago, es un órgano pequeñito, pesa como 180 gramos, pero es súper importante. Produce 2 hormonas, según las células, bueno, más otra. Según las células beta o alfa del páncreas van a producir insulina o glucagón. Las 2 hormonas tienen efectos contrarios. Una va a almacenar el azúcar y la otra va a permitir que se libere y que pueda ser ocupada. Entonces vamos a ver que acá viene arriba el esófago, el estómago, el duodeno, yeyuno, ilion, y hay unas arterias que se unen a esto y que cuando se absorbe por aquí los alimentos pasan por la vena porta, llegan al hígado y el hígado es el laboratorio del organismo. Ahí se van a procesar las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Hay que cuidar el hígado. Entonces, aparte, nos ayuda a eliminar las sustancias que se llaman quelantes, las cosas nocivas del medio ambiente, cosas así. Entonces, el hígado, ya llegan los carbohidratos, ahorita vamos a hablar de carbohidratos, se procesan y pasan a la sangre. Y entonces, lo ideal de la glucosa en ayuno es entre 70 y 110 miligramos por decilitros. Entonces, si me levanto a las 7 de la mañana y me hago un examen en ayuno y mi resultado de glucosa está en 90, está perfecto. Está muy bien, entre 70 y 110. Lo que nunca nos mandan a hacer en la analítica es la insulina. Entonces, si me hiciera yo mi insulina, lo ideal es que estuviese entre 1 y 10 unidades. Lo ideal, 5, 7. Pero 90 de glucosa y 5 de insulina en ayuno, muy bien. Voy a desayunar. Y si yo me desayuno mis claras de huevo con mi ensaladota y con mi aguacate, estoy teniendo proteínas, carbohidratos y grasas favorables todos, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que voy a seguir manteniendo mis cifras bien. Pero, si yo me desayuno un plato de cereales, ¿qué más les gusta? Un jugo de naranja, un pan tostado con mermelada. La plancha. Entonces, en menos de 1 hora
La glucosa no va a estar en 90, la glucosa va a estar en alta. Vamos a inventar una cifra, el doble, 180, ¿sí? 180. Si la glucosa está alta, la insulina se dispara. Si comimos las verduras, la insulina también se produce, pero poquita. Pero a mayor cantidad, bueno, más insulina. Y entonces, si nos comimos las claras de huevo, también va a haber glucagón. Pero ahorita no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta, de la insulina alta, porque comimos carbohidratos. Entonces, lo normal en una persona que esté saludable y que por casualidad comió un exceso de carbohidratos, se subió la glucosa, se subió la insulina y en 2 horas va a recuperar sus cifras normales. Se va a bajar la glucosa otra vez. Pero si esta persona todos los días empieza en ese rol, cae en el rol de la carboadicción y continuamente está teniendo niveles altos de glucosa, va a tener niveles altos de insulina. Entonces va a haber problemas de salud, ¿sí? Vamos a seguir. La insulina es, me gusta pasarlo yo porque se lo voy explicando poco a poco, pero ya está bien. No, ya. Dice más trabajo, dice María. Bueno, la insulina, ya tengo calor, es la hormona que va a almacenar la glucosa. Es decir, ¿le vas a subir? Sí. Ok. Dice la insulina, ok, Sara se comió un mundo de carbohidratos. Vamos a ver ahora dónde lo vamos a acomodar para que en 2 horas tenga sus cifras normales, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle en el hígado que guarde ahí de 60 a 90 gramos. Ahora sí, ¿qué sigue? Otra parte en el músculo. Acordémonos que vamos a hacer ejercicio, energía, bla, bla, en el músculo de 300 a 400 gramos. Pero la persona es sedentaria, ni siquiera casi no se mueve. Se la pasa en su escritorio, en su oficina, X, y no se mueve. Entonces, de la cantidad que se comió del cereal y todo, le sobra. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? ¡Pum! El resto la convierte en grasa. Y la persona se empieza a engordar. Los depósitos de grasa pueden ser diferentes en las personas, sobre todo en hombres y en mujeres. Los hombres van a acumular más grasa hacia adelante, que se llama grasa intraabdominal o visceral, que es la grasa más peligrosa. Y las mujeres más en las caderas, en las nalguitas, en otros sitios, ¿verdad? Sí. Entonces, la distribución de la grasa androide o la ginecoide es diferente. Pero la grasa androide, la visceral, es más dañina que la grasa que se acumula acá. Entonces, esa es la distribución de la grasa. Y también por genética, hay personas flacas que no suben de peso porque producen insulina más lentamente, pero que también están pasando por un proceso inflamatorio, lo sabemos, ¿no? Tiempo. No sé por qué aquí en París he visto últimamente muchísima gente muy flaca, joven. Las han visto, pero muy flacas y que caminan así. ¿Por qué? ¿Es la moda o qué? Pero las han visto, ¿verdad? No. No las han visto, pero si a cada rato aparecen por todos lados. Muy flaquitas y así que, y jovencitas, muy jovencitas, pero su forma de caminar es así y están muy flacas. Yo digo, pues es la moda esa o qué. Fíjense de ahora en adelante y luego en los días me comentan. Bueno, entonces. Por el teléfono celular que van ahí, siguiendo el móvil. También, sí puede ser. También cuando la grasa, seguimos, en las mujeres
ya llegó a su límite también acumulan grasa intraabdominal. Entonces yo, como cirujano plástico, si llega una mujer que tiene un acúmulo de grasa aquí, ¿se las quito? Bueno, sí se las quito. Pero si se las quité y sigue comiendo igual, ya no tiene dónde acá. La va a hacer acá, intraabdominal. La va a hacer en la espalda, la va a hacer en los brazos. Ay, pero es que ahora hágame en los brazos, no ahora en la espalda. Ahora le haces en todos lados y sigue comiendo igual. Grasa intraabdominal, dañina, muy dañina, ¿verdad? Ahora viene un hombre con su grasa intraabdominal y quiere que se la quites con liposucción y tú haces así y no le pellizcas grasa porque está dentro, donde están los intestinos, o sea, la grasa visceral. La mujer, por lo general, hay más grasa subcutánea, sobre todo después de tener hijos o más flacidez, es diferente. Entonces, hacer una liposucción a un hombre para bajar la grasa, que es un error. Bueno, últimamente ya con todas las cosas de la alta definición y de aquí y de allá, y productos que se usan para bajar de peso, para esto, el bypass, tantas cosas que sería interminable la plática. Pero lo mejor son las cosas naturales. Y cada vez la gente se quiere esforzar menos por tener una figura disque ideal, aunque después tenga consecuencias que podrían ser. Bien, seguimos. Entonces, si yo como mi arroz con plátano frito, con 3, 4 tortillas, y mi refresco, y etcétera, y mi postre, ¿sí? Que así comemos a veces en México, en menos de 1 hora me voy a estar durmiendo, o de 2. Voy a tener un mal enfoque mental, porque comí un exceso de carbohidratos. Y la cosa es que en menos de 2 horas voy a tener hambre otra vez. Y voy a querer más carbohidratos. Eso así funciona porque el cerebro vive de azúcares, de carbohidratos, no de proteínas ni de grasas. Si tú vas al teatro, al cine, X, tú no estás pensando, ay, ¿cómo me comiera yo una piernita de pollo, un atún, un bacalao? No. Estás pensando en las palomitas, en el refresco, en el chocolate, ¿sí? Puros carbohidratos te pide el cerebro. Y te vuelves carboadicta. Porque no sabes frenar, porque no sabes cuál es lo que tienes que hacer para bajar esa ansiedad por comer carbohidratos. Pero cada que te comes tu buen de carbohidratos, te va a dar sueño. Primero estás molesto y nada te interesa y le pierdes el interés a todo, nada te importa. Lo único que quieres hacer es ir a comer y a dormir. Y entonces, para que no te duermas, porque tu cerebro no está funcionando bien, te tomas un café, te tomas algo que tenga cafeína, ¿verdad? Que pueden ser los refrescos de cola. Entonces, tu Coca-Cola, etc. Entonces, esto o los tés que también tienen cafeína. Entonces, son estimulantes para el cerebro que también te van a elevar la insulina y que te van a dar más hambre. Y ya te caíste en el rol de los carbohidratos, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué es lo importante para tener buen enfoque mental. Comer tus carbohidratos de baja carga de azúcar. Producir insulina moderada. Que el azúcar que almacenaste aquí pueda ser liberada para que tengas un buen enfoque mental, siempre y cuando ingieras la proteína adecuada, produzcas el glucagón que te va a permitir liberar esa glucosa. Dale clic. Dale clic. Otro. Ok, ahora sí vean la completa. Buen enfoque mental, con carbohidratos, con proteína. Ahora eso sí, después de 4 a 5 horas tu reserva se acabó. Tienes que comer. Entonces no es que te guste o no te guste, porque cuando nosotros decimos tienes que hacer desayuno, refrigerio
comida, cena temprano y refrigerio antes de dormir. No cena completa antes de dormir, o sea, no mucho. Cena temprano y refrigerio antes de dormir. Entonces, cuando decimos así, ay, es que yo no puedo comer 5 veces al día, que no sé qué. Pero sí te puedes tomar tu café con tus galletas. Sí te puedes comer, quién sabe qué cosa, un pedazo de pizza, algo. En vez de comer eso, te tienes que esforzar mucho, quizás, sí mucho, por traer tu refrigerio, buscarte un restaurante cerca donde te den una comida favorable o hacer algo, pero es tu salud. ¿Quién lo va a hacer por ti? Nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer, nada más. No te esfuerzas, te amolaste. ¿La que sigue? Pero fíjate que me faltó una. Cuando no hay buen enfoque mental. Bueno, ok. Entonces, ahora vamos a ver un poco cómo funcionan las células con respecto a la insulina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comemos los carbohidratos y vamos a bajar a través de la insulina esa cantidad de glucosa en la sangre, es porque la vamos a meter en las células. Entonces, la insulina tiene la llave maestra. Dice, ábrete sésamo. Y entonces entra la glucosa. Bajan los niveles en sangre, ¿verdad? Vamos a suponer que Madrid a las 7 de la mañana despierta. Y entonces, en las calles de Madrid solamente hay 90 carros. Esa es la glucosa. Y patrullas hay 5. Ese es el glucagón, ¿verdad? La glucosa y la otra es la insulina. La insulina son las patrullas. Y los carritos son la glucosa. 90 carros con 5 patrullas. O coches. 90 coches, ¿qué dije yo? ¿Qué dije? Coches. O autos o vehículos. Bueno, coches. 90 coches con 5 patrullas. Así se despierta Madrid. Pero entonces en el Palacio de Gobierno dice, ay, necesito trabajar, que me manden un poco de glucosa, los cochecitos. Entonces abran las puertas de no sé dónde para que pasen los carros. Pero en vez de pasar carros pequeños, empiezan a pasar los camionzones, los trailers, qué sé yo, o sea, una cantidad grande que invaden la ciudad y entonces se empieza a alterar el tráfico. Entonces dice, háblale ahí a la estación de policía que mande más patrullas, o sea, le hablan al páncreas que mande un poco más de patrullas, más insulina. Oye, ¿te quedan bien que te mande 10? No, hombre, mándame 30. Entonces aumentó los carros, aumentan las patrullas y entonces dice, bueno, a ver, con esto por ahora es suficiente. Entonces, ¿qué van a hacer esa insulina? ¿Qué va a hacer la insulina? ¿Qué va a hacer? Dice, empiezan a tocar en los departamentos, en las casitas, y sale el portero y dice, ábreme, aquí traigo ¿con qué van a trabajar? La glucosa, los carritos. Abren el portón, entran los carritos y se ponen ahí adentro a hacer su trabajo para crear ATP y energía, ¿sí? Y entonces se baja ya, ok, se acabó el problema. Pero, como fue mucho azúcar, entonces, en vez de que llegue el azúcar al cerebro, no llegó. Nada, llegó un poquito y ¡pum!, se bajó porque no hubo proteína. Si no hay proteína, el cerebro nada más le llega el inicio y ¡pum!, se apaga. Entonces le da más hambre, se pone de mal humor, está histérico en el Palacio. ¿Cómo voy a trabajar así si no tengo con qué? Abran otra vez. Vuelven a abrir, vuelven a entrar más carros, más insulina. Pero como eso se repite y se repite, entonces a la hora que van a tocar
para que abran ya el portero, el receptor de la insulina, ya se daña la membrana celular, ya hagan de cuenta que se oxidan los portones y dicen, no, ya no entra más. Oye, pero ¿cómo? No. Entonces, ponme la siguiente. Se enferma la célula, se enferman, o sea, ponme la que sigue. No. Ah, esta era la otra vez, la que faltó. Bueno, cuando comen mal, puros carbohidratos, hazle otro clic. Ajá. Hay baja concentración, hay sueño, hambre, mareos y ansiedad por comer. Porque comiste puros carbohidratos y no comiste proteína. Y el resultado es esto. Y ya dijimos, van al café, van a la Coca-Cola, van al té. ¿Ok? O a comer dulcecitos, más dulces, etcétera, porque esto sucede. Pocas ganas de trabajar, mal humor, todo el mundo te cae mal, no quieres saber nada de nada. Hasta si te dicen vamos a pasear, tampoco pierdes el interés cuando ya tu cerebro no funciona. Ok, seguimos. Entonces, con la célula ya enferma, que ya se daña el receptor, empieza a quedar un remanente de glucosa en la sangre. Empezamos a hablar entonces de que ya hay un síndrome metabólico que te va a llevar a la diabetes, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo primero que te dice el doctor? ¿Toma qué? Metformina. Metformina o glibenclamida u otros hipoglucemiantes. La metformina, que la usan también mucho para que la persona adelgace, lo que va a hacer es estimular al páncreas a que te produzca más insulina. Pero no queremos más insulina. Y aparte de la metformina te envenena las mitocondrias. Entonces hace que tengas menos energía. Y te da diarrea también y todo eso. Porque en vez de eso, ¿qué sería lo lógico que te dijeran? Dieta. Sí. Come carbohidratos de baja carga de azúcar, incluye tu proteína y entonces todo va a funcionar mejor. Y no vas a requerir de ningún medicamento. Y eso es evidente. No requieres. No vas a acumular grasa porque vas a usar la cantidad de carbohidratos que necesitas para tus actividades. Si eres sedentaria o si haces ejercicio o mucho ejercicio. Comerás más, pero siempre proteínas, carbohidratos y grasas favorables. Entonces, no va a estar acumulando grasa, la inflamación celular va a bajar, no necesitas la metformina, tu hígado se va a recuperar, todo se va a recuperar. Obviamente necesitas agregar tus omegas, tus polifenoles, para que todo esto se vaya redondeando. ¿Sí? Ok, seguimos. Y un examen muy bueno que debíamos de saber que es el de HOMA. Este examen te mide una glucosa en ayuno, antes que desayunes. Luego en el laboratorio te dan una carga de azúcar, de glucosa, al 50%. Te tomas ese jarabe azucarado. Y a las 2 horas, ahí te quedas sentado 2 horas. Te toman la muestra, te dan la glucosa. Te quedas sentado. A las 2 horas te vuelven a hacer otra muestra de glucosa e insulina. Entonces, si estás en ayuno, debes de estar en 95, por ejemplo. Te dan tu jarabe, se va a elevar, pero como a las 2 horas te vuelven a tomar, debes de volver a tener tus cifras bien. Eso es lo ideal. Pero si ya tienes resistencia a la insulina o diabetes, como en este caso, es una señora de 69 años. Ella fue porque quería que yo le operara el abdomen, globoso y todo. Le dije que era diabética. Pero estoy controlada, me dijo. No me pasa de 130. Obviamente a la señora jamás le hicieron la insulina, nada más la glucosa. Entonces, haces este examen, ok, glucosa 131. En ayuno dices, no está tan alta, si el límite es 115, no está tan... Pero ¿cómo está su glucosa al inicio? 2 horas después que le dieron el azúcar, 253. ¿Manejó bien su azúcar? No, ¿verdad? ¿Cuánto tenía de insulina inicialmente? 33, y lo ideal es de 1 a 10, está alta. Pero ¿qué pasó 2 horas después?
163. O sea, su páncreas está a todo lo que da y no logra bajar la glucosa. Eso se llama hiperinsulinismo. Esa mujer, su páncreas produce insulina. Entonces, ¿yo por qué le voy a dar metformina o insulina? Lo que tengo que hacer es decirle que no coma tal, tal y que coma tal y tal. Y esa sería su curación. ¿Sí? Ahora, pero dices tú, bueno, la señora tenía 69 años. Pero esta de 20, que quería operarse la nariz, glucosa basal, o sea, en ayuno 95. 2 horas después 106. Está bien, está normal. O sea, antes y después recuperó su cifra normal, entonces está bien. Pero ¿cómo está su insulina basal? Muy alta. ¿Y cómo está 2 horas después? 95. Quiere decir que su pobre páncreas, aunque esté jovencita, está trabajando un chorro para lograr mantener las cifras normales de glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, es la misma historia. Niña, no te enfermes, por favor, come tus carbohidratos, baja carga de azúcar, tu proteína, haz un poco de ejercicio, muévete. No. Y se cura. ¿Bajar la insulina? Claro, pero por supuesto. La causa es el carbohidrato en exceso y de alta carga de glicemia. Tu dieta es clave. ¿Qué sigue? Entonces, si la persona se está inyectando insulina, ¿yo cómo le voy a hacer esa prueba? Va a salir mal, deforme. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dejarla por lo menos un día sin insulina, si se puede, y si no, valorar el péptido C. El péptido C es un precursor formador de insulina. Si el péptido C está por debajo de las cifras normales, quiere decir que ese páncreas no está produciendo insulina. Entonces, ese es otro examen difícil de valorar. ¿Qué sigue? A ver. Ok. Si quieren le dejamos ahí, porque si no van a colgar ustedes, se van a caer en hipoglucemia. Van a dar las 7. ¿O qué hacemos? Porque, ¿Cuánto queda? Mucho, hijo. Sí. Claro, todas las enfermedades. Dale nada para ver lo que sigue. No, sí. Dale. Estos son los que les decía yo. El NF-kappa beta, el malo, activa la inflamación, y el AMP quinasa, que repara los tejidos dañados. A ver si no lo hacemos tan técnico. Factores de transcripción. O sea, es que todo está interesante para subirlo, la verdad, en clips. A ver el próximo. Y todavía falta el intestino permeable. Que saber, y falta el cerebro permeable. Síguele. Dale un poquito más. No, pero el anterior no, sí, ya sé que falta. Explica esta. Dale. 1, 2, 3. Bueno. Otra. Está cansado. No, bueno, pero ve, la boca se me reseca. 1, 2, 3. Bueno, es muy importante, si es posible en todos los tiempos de comida, 2 o 3 veces al día, incluir grandes cantidades de ensalada, sobre todo cruda. Ahorita les explico por qué. Nuestro aparato digestivo, que empieza en la boca y termina en el recto, tenemos algo que se llama intestino. Se ha visto últimamente la extraordinaria importancia que tiene el intestino en nuestra salud, el colon, el apéndice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que el tubo digestivo, el intestino, tiene 3 capas que se le llama la barrera protectora. O sea, entonces, la barrera del intestino, para hacer el tubo, hay una capa de moco que le llamamos la piel interna, porque esta es la piel externa. Y aquí, la piel interna. El moco, luego tenemos otra capa de células que se entrelazan así como ligamentos, se llaman ocludinas, y luego la tercera capa, Mari, que es la de células inmunológicas. Entonces, cuando el intestino tiene un buen moco y están las 3 capas bien fusionadas, nos va a proteger, deja pasar a nivel intestinal los nutrientes, pero no dejan pasar fragmentos gruesos de proteínas
y no dejan pasar los lipopolisacáridos que están en la membrana de las bacterias. Eso nos da salud. Hacen de filtro. ¿Cómo? Hacen de filtro, ¿no? Vamos a decir así, sí. Ok. Pero el problema es cuando este intestino se vuelve permeable. Imagínense como agujeritos que van a pasar los fragmentos gruesos de proteína y van a entrar los lipopolisacáridos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber problemas infecciosos o inmunológicos. Se desata un problema inmunológico también. Entonces, vamos a ver que aquí lo decimos, miren, la barrera de moco compuesta de carbohidratos. La otra de las ocludinas. Y esas ocludinas también existen en el cerebro y en los pulmones y en otro sitio, de que me recuerden, no. Y las células inmunológicas, ¿ok? Estas impiden la entrada de los microbios y los fragmentos de proteína. Seguimos. Esta barrera de moco está formada principalmente de bacterias. ¿Han oído hablar de la microbiota? ¿No? Que es muy importante la microbiota. Ahorita quieren curar muchas enfermedades con probióticos y cosas que son costosísimos y nosotros podemos remediar eso con la comida. ¿Sí? Entonces, el moco lo forman unas bacterias que les decimos que son amigables porque nos van a ayudar a formar este moco y se llaman Akkermansia mucinífilas. Esas bacterias que las queremos mucho porque nos ayudan a formar el moco, nos ponen condiciones, ¿no? Porque dice, sí, voy a formar moco, pero dame fibra fermentable. Entonces, tú dices, ok, voy a comerme mi lechuga, espinacas o acelgas, cebolla y tomate y zanahoria y puras cosas crudas que tengan rojo, amarillo, verde, pimientos. Pero de esas solo el 10 al 15% va a tener fibra fermentable, no toda. Entonces hay que comer muchas porciones al día. Esa fibra fermentable es lo que come la Akkermansia y nos hace el moco. Pero si le dejas de dar fibra fermentable, se va a comer el moco y nos va a hacer un intestino permeable. Cuando hay intestino permeable, hay distensión abdominal, hay retención de gases, hay te sientes mal, empieza a ver los problemas de trastornos de la mente, enfermedades inmunológicas. ¿Por qué? Porque estas se ha visto también que en el intestino se hacen a través de las bacterias unos neurotransmisores como la dopamina, como el alfa ácido gamma aminobutírico, como la serotonina, la dopamina, que son las hormonas que te hacen sentir bien. Entonces, si tu cantidad de bacterias positivas reduce y tienes intestino permeable, estas cantidades de esos neurotransmisores disminuyen, además tienen una conexión inmediata con el cerebro a través del nervio vago. Entonces empieza a alterar nuestro organismo. Así que necesitamos la fibra fermentable para darle de comer a las bacterias. Necesitamos los polifenoles, que son los antioxidantes que activan a la AMP quinasa, que actúan como fertilizantes, ¿sí? Para que crezcan más. Y también mantiene las ocludinas. Y los omega 3 que nos van a ayudar a reducir el oxígeno del intestino, porque estas bacterias son anaeróbicas. Entonces necesitamos darle omega 3 para que se desarrollen más en el medio anaeróbico favorablemente. Entonces se necesita, como ven que les vengo diciendo desde el principio, la comida, o sea, los omegas, los polifenoles, todo eso es importante. Vamos a seguir. Entonces, cuando esto es intestino permeable, hay una respuesta inmunológica y generan las enfermedades de tipo inmunológica. ¿Seguimos? Entre otras cosas. Entonces, la gente que dice, no, yo no puedo tomar leche porque me cae re mal, ni huevos, ni pescados, ni mariscos, ni esto, o algunas cosas de estas, porque están pasando, ¿qué cosa es todo esto casi?
proteína. Entonces están pasando los fragmentos gruesos de las proteínas y está produciendo reacciones alérgicas, porque reaccionan las células inmunológicas, ¿sí? Entonces, ahora la gente dice también soy alérgica al gluten, pero esa es la enfermedad nueva por tanta permeabilidad de la membrana. Come tus vegetales, empieza a comer tus vegetales porque han sido olvidados. Ahora han sido sustituidos por los carbohidratos refinados. ¿Comes ensaladas? Ah, sí, claro, una vez a la semana, una vez al mes, o X, o sí, como lechuga. Eso no es comer ensalada suficiente. Entonces, necesitas reforzar y comer muchos vegetales que no sean almidones para que tus bacterias estén felices, para que formes tu intestino una buena barrera, y si no le das suficiente fibra fermentable, lo muelas, pero no para ahí la cosa. No es lo único que daña el intestino, ponla que sigue. Otras causas son el alcohol, los edulcorantes, principalmente la sucralosa, la dieta alta en grasa, especialmente el ácido palmítico, que dijimos está en los bollos, en las pizzas. Ajá. Luego, los fármacos, la quimioterapia, antibióticos antiinflamatorios y el estrés también. Ok. Ansiedad. La quimioterapia, por ejemplo, cuando alguien tiene un tumor que está creciendo, un cáncer, le dan quimio, esta quimio va a atacar a las células que se están desarrollando mucho para atacar al tumor. Pero casualmente las células del intestino son de las que se regeneran más rápido, se mueven rápido. Entonces van también la quimio a atacar a las células del intestino. Es por eso que la gente que recibe quimioterapia les da diarrea, se sienten muy mal, intolerantes a muchas cosas. Entonces, en vez de eso, hay que dar todas estas cosas. ¿La que sigue? Y entonces, para evitar estas enfermedades que se ha visto que tienen una relación muy importante con la resistencia a la insulina, por exceso de carbohidratos, con el intestino permeable, con que se rompe también la barrera encefálica y permite también la barrera hematoencefálica es muy importante, el intestino permeable es importante, el cerebro permeable es todavía peor, porque la persona empieza a tener problemas de ansiedad, de depresión, de Alzheimer, Parkinson, muchas enfermedades que son inducidas también por el cerebro permeable y el intestino permeable. Ajá. Y en vez de tomar medicamentos que realmente no se pueden mejorar, por ejemplo el Alzheimer, porque los medicamentos no atraviesan o con mucha dificultad la barrera hematoencefálica, no así el omega 3 y el DHA, que pasan rapidísimo. De hecho, el cerebro debe ser rico en DHA. Los niños que reciben la leche materna son niños que nacen con mejor desarrollo psicomotor, mejor visión, ¿sí? Desarrollan mejor. Entonces los omega 3 son muy importantes para la visión, para la salud en general. Entonces igual muchas enfermedades de este tipo que no curan aparentemente, pero que se ha visto y recientemente se están haciendo muchos estudios en Noruega, en muchas partes de Estados Unidos, donde se les da el omega 3 y hay una remisión o una reducción muy importante, un porcentaje muy importante de personas que remiten o desaparecen o que mejoran pues con los omega 3 y más aún con la dieta. Claro, también es una de las enfermedades que se pueden prevenir. Se pueden prevenir también. La que sigue, tenemos muchas, pero ahí le vamos a parar.